Hola amigos, pues vean, aquí ya coloqué el huevito, vean, ahí está para que vean. Se lo coloqué a la hembra gris, vamos a poner el nido en su lugar. Ahí vamos a hacerlo despacito porque tengo una mano y con el celular se me complica, pero ahí sigue. Veamos qué es lo que pasa con esta pajarita que lo crié. Si es que sale algo, amigos. Con seguridad ni se emocionen porque ese huevo no sirve. Este huevito viene para acá, no sirve, está claro. Entonces ahí lo ponemos. Y amigos, el siguiente video les comenté en el pasado que iba a ser uno acerca de los canarios envolados, porque muchos me preguntan que qué medicamento dar cuando un canario está envolado. Y realmente aquí hay ahora sí que un tema que sí quiero tratar, porque es de suma importancia, ya que yo no soy médico veterinario, yo no soy ahora sí que un especialista en aves, soy aficionado como ustedes, entonces por lo tanto yo no puedo recomendar tratamientos así como así, y les voy a decir por qué. Simplemente ustedes me preguntan en el canal que su pajarita está embolada, que qué recomiendo que le den para que se le quite y se cure, cuando realmente ustedes no me han dado ningún dato. En video pasado, por ahí chequenlo, hay un video que se llama cómo pedir ayuda la cría del canario MX. En ese video les explico algunas cosas que se las voy a remarcar en este video. No pueden pedir ayuda, amigos, si no lo hacen de la manera correcta. Por ejemplo, me preguntan que qué medicamento dar a los canarios si están embolados. Yo les puedo dar un montón de medicamentos que podrían darle, pero yo realmente no sé qué es lo que tiene tu canario, porque no me das más datos. Entonces, hay veces que yo les pregunto y se enojan. Inclusive una vez me llegaron a contestar ahora sí que en Facebook, fue en Facebook, que si sí sabía, si no, para qué le hacía perder el tiempo. Y pues realmente, amigo, ¿para qué te hago perder el tiempo, no? Mejor búscale en otro lado, porque ni me estás pagando para empezar. Entonces, aquí vamos a empezar a identificar los síntomas, amigos. No se trata nada más de decir qué medicamento les doy, porque así no funciona. Ustedes no pueden automedicar a ningún pajarito sin saber qué es lo que tiene, ¿vale? Para empezar, ni somos ni médicos veterinarios para saber qué es lo que le podemos dar, ni nada. Si ustedes publican en Facebook un canario embolado, en los grupos, y nada más ponen eso, mi canario está embolado, ¿qué les doy? Les aseguro que van a salir miles de tratamientos. Literal, desde una gotita de desenfriol, dale ajo en el agua, ponle vinagre en el agua, dale, eh, por ahí dijeron que dale, ay se me fue, jengibre en el agua, dales agua con bicarbonato, dales amoxicilina, una pastilla en 1 litro de agua y dale al pajarito. Cuando realmente, amigos, ustedes no saben qué tiene y ya están recomendando un buen de tratamientos que lo único que hacen es empeorar en la mayoría de los casos a nuestro canario. Entonces, ¿yo qué les recomiendo o qué les aconsejo? Porque me van a decir, ay, tu video y ni vas a dar tratamiento, ¿para qué lo veo? Pero ustedes aprendan a identificar los síntomas. Si su canario lo ves embolado, pero en la charola ya te encontraste con heces, vamos a ver, por aquí, te encuentras con heces líquidas, literal, así líquidas. Entonces, tú notas si la pajarita en la cloaca tiene verde. Entonces ya ese es un síntoma.
ya sabes qué es lo que podría tener. Entonces yo ahí daría oxitetraciclina para la diarrea, para las bacterias, ¿vale? Este, que mi canario anda bien, pero le cuesta respirar. Brinca de un lado a otro, come bien, toma agua, pero abre y cierra el pico y lo sacude como queriendo sacar algo. Incluso hay algunos que sale como babita y lo sacude. Bueno, ese es otro síntoma. Yo ahí daría un desparasitante porque puede ser que tenga ácaros en la garganta o en sacos aéreos. Pues desparasito con ivermectina, ¿vale? Ya está. Mi canario come, pero me acerco a la charola y puedo ver que el alpiste está pelado, pero está a la mitad. O está todo el día aquí parado. Todo el día se queda ahí comiendo, comiendo, comiendo y está embolado. Ok, sus heces son amarillentas, muy líquidas, amarillas, o son rojas, parece sangre. Caray, ya se me está muriendo. Ok, ¿qué medicamento le voy a dar? Bueno, ahí está el síntoma. Puede ser que tu canario tenga coccidia. Dale toltrazuril en el agua. Listo, vale. Mi canario está esponjado, pero cuando sale el sol anda bien, anda activo de un lado a otro. Está nublado y está hecho bolita. No se quiere mover, pero acá llega mucho aire. Pasa por aquí todo el aire y le pega y se le vuelan las plumas. Y hace mucho frío. Ok. Mi canario me acerco y lo veo agitado. Abre y cierra el pico quedito. Pero si yo lo tomo y me lo pongo en la oreja, le escucho un ruido como que está ronco. Le cuesta respirar. Listo, tiene un problema respiratorio. Bien, le voy a dar Ercanol en el agua. Listo, ya. Tratamiento respiratorio, bien. Mi canario se le peló el ojo. Se le ve raro, se está quedando pelón de alrededor del ojo. Y veo que se rasca mucho en los barrotes, en la percha, se talla. Bien, un síntoma. A los pocos días se le inflama el ojo, se le hincha, parece que el macho la golpeó. Pues otro síntoma, bien. Le voy a dar metronidazol, Flagyl, 250, suspensión. 8 días, bien, en el agua. Así es, amigos, como realmente se pide ayuda. Como realmente uno puede ir descartando lo que va pasando. No simplemente se trata de decir qué le doy a mis canarios, qué medicamento le doy, porque por ejemplo, yo he visto que usan mucho la amoxicilina en el agua. No voy a decir cuántos gramos porque no estoy dando tratamientos, solamente estoy diciendo qué es lo que puede hacer y qué medicamento podrían usar. Pero la amoxicilina, amigos, es ahora sí que antibiótico de amplio espectro. Quiere decir que puede matar muchas bacterias, pero también les ocasiona un daño muy grande en su flora intestinal, porque no solamente ataca bacterias malas, sino también bacterias buenas. Por lo tanto, cuando nosotros damos cualquier medicamento, lo que hacemos es matar ambas, bacterias buenas, bacterias malas, en el intestino, la flora intestinal. Vas a decir, pero ¿eso qué afecta o qué? Ok, en la flora intestinal, todas las bacterias buenas son las encargadas de que absorban, ahora sí que el intestino, los nutrientes, ¿vale? Cuando tú te enfermas y tomas mucho medicamento, incluso llegas a tener diarreas. Esto es por los medicamentos que afectan tu flora intestinal. Los animales, en todos los seres vivos, ahora sí canarios, perros, lo que sea, pasa lo mismo. Si tú alteras su flora intestinal, la absorción de nutrientes es menos y por lo tanto, en lugar de hacerle un bien,
lo estás deteriorando más porque ya no va a absorber bien los nutrientes, ¿vale? Entonces debemos tener mucho cuidado, no medicar por medicar. No hagan caso a toda la gente que receta ahí en Facebook, en los grupos. Si no son médicos, no le hagan caso. Ustedes tienen que ir con un especialista en aves, si pueden y tienen cerca alguno. Si no, con síntomas pueden ir descartando, amigos. Por ejemplo, mi canaria, es hembra, está criando. Ayer me puso un huevo. O vi que el macho la pisó días atrás y ahorita está hecha bolita. Está ahí abajo. ¿Qué tendrá? O está en la percha, pero está hecho bolita. Ah, no sé qué le pase, ya se me enfermó. Ok, la tomo, le soplo en la cloaca y veo que tiene un bordo, que está hinchado. Ay, tiene un huevito atorado. Bien, me pongo a buscar el video de la cría del canario MX, huevo atorado. Ya lo encontré, pues ya sé qué hacer. Bien, pues ya, las salvas, ¿vale? Mi canaria puso un huevo sin cascarón. Ok. Busco calcio, la cría del canario MX. Vientos, ahí ya está. ¿Qué debo de hacer? La pasta de cría, cómo debe de ir, etcétera, etcétera, amigos. No se trata de medicar, ¿vale? Entonces, sin querer, amigos, ya ahí les di que muchos de los medicamentos que yo uso, vean, no les miento, amigos, pero esto es todo lo que yo uso en mi aviario de medicamentos y siempre espero nunca llegar a usarlos porque pues es lo que menos queremos usar en el aviario. Vean, déjenme los acomodo tantito porque los tengo así. Uso Enrox, enlofloxacina, yes. Ercanol, ya no tiene la etiqueta, pero ahí está. Desparasitante de ivermectina, la cría del canario MX, en venta en Facebook, ahí está. Uso Toltrasuril 2.5 para canarios. Este, amigos, está nuevo, ni lo he usado ni lo he abierto, pero es para diarrea, es gentamicina y no sé qué más. Entonces, ni siquiera lo he tocado, vean, desde que lo compré está así. No lo uso. Ese es para la calvicie, el tratamiento que mostré con el que curé a mi Ágata. Y este de aquí, amigos, es vitamina que me regaló Jorge Durán para mis canarios. De ahí en fuera no uso nada más que esto. Y en dado caso que me llegara a tocar un canario con, con problemas de tricomonas, compro el metronidazol porque se echa a perder después de que abres el envase, ya no te dura. Como es jarabe para niños, es de uso de humanos, farmacia, entonces se echa a perder. Hay unas gotas de cloranfenicol, ¿vale? Que es de uso en humanos, también se le pone una gotita para ayudar a desinflamar el ojo. Y como tal, es todo, amigos. Y por ahí me falta otro medicamento que no lo he conseguido, pero ese es para cuando están enfermos de hongos en la garganta. Se usa el fluconazol, es para tratar problemas vaginales de la mujer. Pues bien, ese se usa en canarios para tratar problemas de candidiasis en los canarios. Como pueden ver, amigos, son pocos los medicamentos, pero yo les aconsejo que ustedes, si tienen cerca un especialista en aves, llévenlos porque él va a saber. Miren, este pajarito anda golpeando a la hembra. Llévenlo porque él va a saber qué dar y va a ver los síntomas. Por lo general el canario enfermo se cambia de jaula, se deja solo, se lava la charola, jaula limpia. Y aquí te vas a dar cuenta qué es lo que tiene en la charola, ¿vale? Lo observas, es observar, ver qué pasa, cómo se comporta, qué síntomas presenta y de acuerdo a eso das un tratamiento que le va a ayudar y no le va a perjudicar tanto porque vas a atacar los problemas. Y ellos hacen analíticas, ahora sí que mandan o ellos la hacen
un análisis de las heces, así como en humanos cuando te enfermas te piden que lleves tu botecito al doctor para analizar. Ellos hacen lo mismo, las recogen en un papelito o en un tubo, las llevan, las examinan, ven qué bacterias hay y de acuerdo a eso hacen o recetan el medicamento que requieren, ¿vale? Amigos, les dejo el video. Este es un video que debía, espero les ayude, les sirva y recuerden, cuiden a sus canarios, a sus aves y no automediquen, no hagan caso en Facebook de todos los tratamientos que recomiendan todos. Yo les muestro lo que yo uso, lo que yo empleo en mi aviario, pero no les recomiendo que ustedes lo usen o lo administren a sus aves sin conocimiento, sin investigar acerca de cada medicamento y para qué se usa, ¿vale? Saludos, que estén bien y ahí andamos, bye.